Cristo dijo, tomad su cruz y sígueme. Pablo dijo, haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra. Santiago dijo, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Todos están diciendo la misma cosa, santificaos. Y la razón para luchar para la santificación, la santidad en este mundo no es un secreto. La palabra hace la verdad tan claro como un día soleado. El autor del libro de Hebreos nos dice en capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si quieres ver al Señor, hay que ser santo. Pedro cita las palabras de Dios, sea santo porque yo soy santo. Aquí descansa la fundación de la doctrina de la santificación. Dios es santo y si alguien va a entrar la presencia de Dios en el cielo, esa persona necesita ser santa. Por eso, piensa en tu vida en este momento. ¿Estás en una batalla contra el pecado? ¿Cómo va tu batalla? Contra el mundo, la carne y el diablo. Es de mayor importancia tener la victoria en este aspecto de la vida cristiana. Leyendo el Nuevo Testamento, el hecho salta de las páginas que podemos resumir la vida cristiana en esto. Sea santo. La santificación es un deber principal de la vida cristiana en este mundo. No creo que digo demasiado en decir que podemos decir que la vida cristiana es en este mundo la santificación. ¿Cuántas veces dice en las Escrituras evangelizar? Podemos contar en nuestros dedos. Pero ¿cuántas veces dice la Escritura para ser santo, para santificarnos? Ahora necesitamos una mega iglesia para contar, porque salta de todas las páginas de las Escrituras. Un enfoque principal de las Escrituras es la santificación. Ahora, piensa en tu batalla, porque la santificación consiste en seguir adelante en la santidad en nuestra vida. Nosotros deberíamos estar avanzando. Pecados con cual nosotros luchamos antes, ya no deberíamos estar luchando contra esos mismos pecados año tras año. Sino cuando Dios nos limpia de un pecado, nos muestra que todavía quedan otros. Y ahora tenemos una batalla contra esos pecados. Este es un deber del cristiano que va a estar peleando hasta que su cuerpo está enterrado y comido por los gusanos. ¿Tienes victoria en tu vida espiritual? ¿Tú eres santo? Los puritanos, esos hombres santos de Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, escribían mucho acerca de este tema. Ellos eran maestros de la religión del corazón. Los títulos de sus libros cuentan la historia. Remedios preciosos contra las maquinaciones de Satanás. Y otro, el cristiano en armadura completa. Estas son obras útiles para todos los cristianos ocupados en esta batalla. John Flavel dijo, lo que la salud es al corazón, la santidad es al alma. Jonathan Edwards escribió, cómo él tomó una cuenta diaria de sus fracasos. Si nosotros vamos a tener éxito en este encuentro como Edwards, necesitamos un plan. ¿Cuál es tu plan? Las palabras de Jesús son verdaderas para ti. Mi yugo es fácil y ligera mi carga.
o tienes un yugo bien difícil de cargar en este mundo. Si tenemos una vista mala de la santificación, no vamos a entender las palabras de Jesús. Y por eso hay varias metodologías de la santificación. 1. Autorreforma de los liberales. No enfatiza el pecado y piensa que uno mismo puede hacerse mejor por sus propios esfuerzos. Un segundo es el proceso sacramental de los católicos. La persona está siendo hecho justo. 3. Una santificación entera, lo que viene por una segunda bendición. Charles Wesley creó esto y sus seguidores son los metodistas. Y Wesley creía que era posible vivir una vida sin pecado, sin pecar, ni una sola vez. Esto viene por medio de una segunda bendición. Otro nombre es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto pasa después de la justificación. Es una obra del Espíritu Santo. Los pentecostales y la Asamblea de Dios creen esto también, que la santificación es una obra instantánea después de la regeneración. Y sabemos que la obra de la regeneración o la justificación pasa en un solo momento cuando Dios nos declara justo. Pero la santificación no es así. Todas estas vistas están equivocadas. Otro es un acto de rendición. Esta vista dice que hay 3 etapas de la santificación. 1 es posicional. La salvación nos hace santos. 2 es experimental, por medio de un acto de rendición. Y 3 es santificación final. Ellos creen que uno es salvo por la fe y por un acto similar de fe, uno es santificado. Pero el modelo bíblico, la vista bíblica de la santificación es ninguna de estas. Lo que es un proceso gradual. Es un proceso hecho en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y esto toma lugar cada momento que nosotros reaccionamos al Espíritu Santo obrando en el corazón. El apóstol Pablo habla sobre las 2 inclinaciones en cada creyente, el Espíritu y la carne. Y el Espíritu lucha contra la carne. Hay nueva vida por la regeneración y igual hay un principio de pecado que no desaparece. Ambos principios son activos en nosotros. La santificación es un proceso que dura toda la vida en que el cristiano coopera con el Espíritu Santo para que la vida espiritual gane contra este principio de pecado. El apóstol Pablo dice que es una lucha entre el Espíritu y la carne. Santidad es la palabra griega agiosmos. La palabra santo proviene de esta palabra y agiazo es el verbo. Y tiene el significado de separación, de separarse. Se usa en varias maneras para hablar acerca de cosas que pensamos en la mente son cosas santas o sagradas. También habla acerca de separar una cosa para una ritual. Cambiar la cosa de un uso ordinario a un uso sagrado. Se usa también para describir la operación de Dios, por lo cual Él, por su Espíritu, obra en el hombre la santidad. Abre al libro de Juan, capítulo 17. Juan 17, 17. Aquí la Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está hablando aquí a su Padre en su oración
diciendo, santifícalos en tu verdad. Entonces aquí tenemos dos cosas muy importantes, que Dios es el que santifica y que Dios usa la palabra de Dios para santificar a una persona. Dios obra por medios. Abre ahora a Hechos capítulo 20, versículo 32. Aquí la Biblia dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Leemos algo muy semejante en este versículo. Y también en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, leemos que Dios es el autor de la santificación. Y al mismo Dios de paz os santifique enteramente. Y ruego a Dios que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Agios es el adjetivo en que queremos enfocar además del verbo agiazo. Muchas veces aparece en el Nuevo Testamento en un sentido ético para describir la calidad necesaria estar en una relación con Dios y para servir a Dios en una manera que Él acepta. A veces personas piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad no están sirviendo a Dios. Piensa en los hijos de Aarón. Ellos estaban ofreciendo un sacrificio a Dios, pero Dios nunca mandó esa forma de sacrificio y por eso Dios les mató. Personas piensan que están sirviendo a Dios, personas piensan que lo que ellos están haciendo es bueno, pero en realidad Dios odia tal cosa. Por eso nuestro guía es la palabra de Dios. El fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón no era lo que Dios había mandado. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí habla acerca de la calidad necesaria para estar en una relación con Dios. También, Efesios capítulo 5, versículo 25, 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nosotros necesitamos estar para tener una relación íntima con Dios, sin mancha y sin arruga. Y Cristo cumplió esto en la cruz. Y aquí dice que un medio que Dios usa es por el lavamiento de la palabra. Por eso cuando leemos Juan capítulo 3 y dice que hay que ser lavada, no está hablando sobre el bautismo con agua, sino a la misma cosa a cual se refiere este versículo. El lavamiento de la palabra de Dios, lo que la palabra hace en el corazón de uno. Este es un medio de gracia de Dios y obra la santificación por medio de la palabra. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Cuando nosotros somos salvos, somos santos. La palabra santo es un término que usa la palabra de Dios para describir a los hijos de Dios. Un santo no es alguien que en la Iglesia Católica ha decretado un santo. Un santo, según la palabra de Dios, son todos los creyentes. Entonces yo soy un santo, tú eres un santo. Pablo escribe a los santos en las iglesias. Es un término posicional. Nosotros estamos ahora en el cuerpo de Cristo. Somos santos en nuestra posición. Éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. La justificación por fe nos pone en el cuerpo de Cristo. Somos hijos adoptados de Dios. La justificación enseguida se sigue por la santificación, porque Dios envía su Espíritu a los corazones de sus hijos. Y ese Espíritu es el Espíritu de santificación. La gracia no es infusa por medio de los sacramentos, como dicen los católicos, sino es una obra supernatural del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios y secundariamente por los sacramentos, por lo cual Dios nos libra del poder, del pecado, y nos hace capaz de hacer buenas obras. Esta es la definición de Luis Berkhoff en su teología sistemática. La santificación es la operación graciosa y continua del Espíritu Santo, por la cual Él libera al pecador justificado de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para hacer buenas obras. Es una obra divina. Consiste en una operación divina en el alma en que la disposición santa está fortalecida. Cuando decimos que el hombre coopera con Dios en la santificación, se refiere a los medios que Dios ha dado. Si el hombre no pasa tiempo estudiando la palabra, meditando sobre ella, orando a Dios y usando los salmos y la palabra para orar a Dios, si evita la oración, Dios no va a obrar la santificación, la santidad en el corazón de ese creyente, porque Dios usa medios. El Todopoderoso emplea medios por lo cual Él santifica a sus hijos. Entonces, otra vez, hay que analizar a tu vida. ¿Qué tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Qué tiempo pasas orando sobre estas palabras que encontramos aquí? La cooperación a cual nosotros nos referimos es por los medios que Dios nos ha dado. Abre a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13, 20. Y al Dios de paz que resucitó de entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. Amén. También en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leemos: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su espíritu. Todos estos versículos están diciendo la misma cosa, que Dios es el que obra la santidad en el hombre. Dios es el que santifica a la persona. No es algo que nosotros podemos hacer solos, es una obra del Espíritu Santo. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y Gálatas capítulo 5 nos dice que es el fruto del Espíritu lo que tiene el cristiano maduro. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay dos partes de la santificación. Y estas dos partes son la mortificación y la vivificación. Uno es hacer morir las obras de la carne, y la otra es hacer vivir las obras del Espíritu. Uno es negativo, el otro positivo. Mortificación es el término que la palabra que Dios utiliza para referirse a quitar la corrupción de la naturaleza humana que resulta del pecado. Esto también significa crucificar al hombre viejo y por eso se conecta con la muerte de Cristo en la cruz. Es tomar tu cruz, la mortificación. En Gálatas 5:24, después de esa lista del fruto del Espíritu Santo que leímos, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un hecho que Dios mismo ha hecho en nosotros. La segunda parte de la santificación es la vivificación, en que los ejercicios santos del alma aumentan y están fortalecidos en un nuevo estilo de vida. Mortificación es el negativo, vivificación el positivo, hacer morir y hacer vivir. Estas dos cosas ocurren al mismo tiempo. Esta obra de Dios no puede pasar sin los esfuerzos del hombre. El hombre es un ser racional. Tiene que evitar la tentación y buscar una vida santa. Me acuerdo que cuando Dios me salvó y cuando una persona es nueva en la fe, la persona tiene mucho para aprender acerca de la palabra porque está tomando leche y no la carne y no sabe mucho. Es como un bebé en la fe, según la Escritura. Y cuando yo tenía 27 años, Dios enseguida me libró de algunos pecados grandes. Si queremos decir que hay pecados grandes, yo había estado luchando contra el pecado de ser un borracho por años. Y de mis propias fuerzas yo no podía dejar ese pecado. No podía dormir en la noche a menos que había tomado. Mi cuerpo era adicto a ese pecado. Pero cuando Dios me convirtió, enseguida me dio la victoria sobre ese pecado. Ya no tenía ganas de hacer ese pecado y enseguida Dios me dio la victoria. Pero yo seguía haciendo cosas que un cristiano no debería hacer. Yo no sabía. Me fui a los bares y a los clubes, aunque no tomaba. Todavía me fui a esos lugares. Y esos no son lugares que aumentan la santidad en la vida de un cristiano. Estos lugares son lugares que aumentan la tentación. Entonces deberíamos evitar esos lugares. También hay cosas que nosotros debemos evitar con nuestros ojos. Televisor, ciertos programas,
Hay cosas que nosotros ya no deberíamos leer. Entonces, todas estas cosas son esfuerzos que el creyente necesita hacer si la santidad va a aumentar en su vida. Y es una lucha que dura toda la vida. Nosotros cuando reconocemos que Dios nos ha dado la victoria sobre un pecado, nos va a mostrar otro pecado y después la lucha comienza contra ese pecado. Es un proceso gradual. Lutero dijo en su primera tesis de las 95 tesis que el arrepentimiento es un acto diario. Nosotros necesitamos reconocer cuáles son nuestros pecados y arrepentirnos de esos pecados. La santificación no va a terminar en este mundo. La santificación no termina hasta la muerte. Y ahí comienza la glorificación. Podemos decir que hay tres partes de la salvación. La justificación, lo que viene por medio de la fe, es instantáneo. Viene en un solo momento cuando Dios nos declara justo, perdonado de nuestro pecado. Y después, enseguida, comienza la santificación. La santificación es un proceso gradual que dura toda la vida, en que nosotros vamos a estar luchando contra nuestra carne, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando nos morimos, ahí estamos hechos perfectos, dice la palabra de Dios. Aquí comienza la glorificación. Entramos en la presencia de Dios, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, no tenemos pecado. Así nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Abre a capítulo 12, versículo 23. A la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, somos perfectos, ya no tenemos pecado, la santificación termina. Hay una idea hoy en día que deberíamos soltarnos y dejar a Dios. O sea, nosotros no hacemos nada si Dios hace todo. Esta idea es equivocada. Hay decenas y decenas de mandamientos en el Nuevo Testamento que se tratan de nuestra salvación, santificación y santidad. Es una responsabilidad del hombre. Abre a Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos dos cosas interesantes aquí. En versículo 12 dice que nosotros debemos ocuparnos de nuestra santificación. Dice salvación, lo que aquí se refiere a la santificación. Y en el siguiente versículo dice que Dios es el que hace en nosotros el querer para dejar los pecados y seguirle a Él. Y el hacer, o sea, nosotros no podemos hacer nada sin Él. Esto es lo que dice Jesús en Juan capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ser santos. Y esto viene, un medio de gracia es la palabra de Dios. Dios dijo a Josué en capítulo 7,
había perdido una batalla, estaba derrotado y él estaba lamentando, Dios, ¿por qué nos trajiste acá a Canaán? ¿Cuál era la razón para que los amorreos sean nuestros maestros, Dios? Por eso y estaba echado en el suelo. Y escucha a las palabras que Dios dijo a él. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Vemos que aún los santos más grandes en la fe, como Josué, luchan en esta vida. Todos nosotros somos débiles y por eso necesitamos confiar en Dios. Jim Elliot era un misionero a una tribu sin contacto con el mundo en Ecuador, en la Amazonía, dentro de la selva. Y 2 meses antes de su muerte, él escribió, en su diario escribió, en estudiar español, he dejado leer la Biblia. Mi modelo de devociones no está restaurado. No me levanto de la cama en la mañana. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos es un verbo en el presente imperativo, con el significado de continuar a hacer esto. Continuar a ocuparnos en nuestra santidad, en nuestra santificación. Edwards escribió, ir al cielo es una batalla cuesta arriba todo el camino. Necesitamos reconocer el poder del pecado que nunca desaparece. Pelearemos contra nuestra carne hasta que nos morimos. Necesitamos ser maestros en el arte de la mortificación. No deberíamos ir a lugares de tentación, ver ciertas cosas, escuchar y leer a otras. Necesitamos matar el principio de pecado que mora adentro de vosotros. No lo podemos alimentar. El diablo será el tentador, no deberíamos ayudarle. Necesitamos cortar el pecado en su primer paso. El pecado aumenta poco a poco, nos asalta y no podemos rendir a él o tendrá un pie adentro de la puerta que será más difícil de sacar que si nunca lo habíamos dejado entrar. John Owen dijo, pon un fin al pecado con violencia en su comienzo. Haga todo en el primer intento. Muérete en vez de rendir un paso a él.